Miren, el día de hoy el diario norteamericano The New York Times publicó una información que es bastante delicada. Dice que desde la Ciudad de México hay una lista de personas de la política, opositores prácticamente todos, a quienes el gobierno está espiando. Y en esto interviene Telcel, que sería el que colaboró para este tipo de espías que son ilegales. Ya salió el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a negarlo, a desmentir lo que dice el New York Times. Les dejo al final lo que él dice. Pero pues si se tratara de una fiscalía que no fuera capaz de inventar delitos, me refiero a delitos que ni siquiera existen en el Código Penal de la Ciudad de México, pues podría creer que es cierto que la fiscalía tiene razón, pero es que hay que acordarnos que se inventaron un delito que no existe en la Ciudad de México para tener en la cárcel por más de un año a la señora Alejandra Cuevas. Este tipo de cosas pues nos hacen pensar que son capaces de hacer todo, cualquier cosa, lo que sea. Así es que pues el New York Times ahora supongo que va a presentar las pruebas que tiene después del desmentido que hizo Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, y ya veremos. Pero es que de principio yo sí me lo creo. Son capaces de inventarse delitos para tener en la cárcel a gente, coludidos con la Fiscalía General de la República. Así es que si son capaces de eso, son capaces de cualquier cosa. Mucho más en un país donde se espía a la gente. Y está muy claro, por eso de hecho es una de las razones por las que López no se atreve a rechazar a Israel ni a cortar relaciones diplomáticas, porque ya sabemos que tiene negocios con esta empresa que le proporciona el software Pegasus con el que espían en México, aunque digan que no. En México, órdenes de vigilancia que parecen una lista de poder político, es lo que dice el New York Times, es un artículo publicado por María Avi Habib, Natalie Kitrefi y Emiliano Rodríguez Mega. Escuchen lo que dicen. Un candidato presidencial destacado, el jefe de la agencia de aduanas del país, al menos 3 alcaldes de la capital. Es una lista que incluye a miembros poderosos del gobierno de México. Y según muestran los registros judiciales recientemente, todos estuvieron bajo vigilancia de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al menos 14 órdenes escritas revisadas por el New York Times muestran que el fiscal general, o la fiscal general en este caso Ernestina Godoy, ordenó a la compañía de telecomunicaciones más grande de México que entregara los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos. Telcel, la empresa de telecomunicaciones, reconoció en un expediente judicial revisado por el New York Times que había recibido las órdenes y entregado los registros que abarcaban desde 2021 hasta principios de este año. La vigilancia incluyó tanto a opositores del partido gobernante, la secta, como a sus aliados. Las órdenes de la Procuraduría General de Justicia, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dicen que la información se buscaba en relación con investigaciones sobre secuestros y desapariciones. Sin embargo, la oficina de la Fiscalía General dice que no tiene tales investigaciones criminales en sus archivos y niega categóricamente exigir los registros telefónicos de los funcionarios y políticos nombrados en las órdenes. Es prácticamente lo mismo que dijo Ulises Lara en el video que publicaron el día de hoy, en el mensaje que dieron, que les voy a dejar al final, repito. Esta institución no espía a figuras políticas ni a ninguna persona, dijo la Fiscalía General. Por el contrario, investiga exclusivamente con fines legales. Ya sabemos que López también confunde espionaje con investigación. A pesar de las negativas, un juez federal dijo este año que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México efectivamente había solicitado a Telcel la entrega de los registros. La evaluación del juez se produjo en una demanda contra el fiscal general presentada por un alcalde de la Ciudad de México que había sido nombrado en las 14 órdenes escritas. Muchas de las personas nombradas en las órdenes dicen que la verdadera razón por la que fueron señalados fue porque son objetivos políticos, víctimas de un abuso de poder sistémico más amplio. México se ha visto sacudido repetidamente por escándalos de vigilancia, y cuando López, el infame Merolico, asumió el cargo en 2018, prometió poner fin a cualquier vigilancia ilegal de los mexicanos después de haber criticado a sus predecesores por tales acciones. Pero su administración ha empleado algunas de las mismas tácticas que condenó. Durante el mandato de López, repito, el infame Merolico,
El ejército del país ha utilizado repetidamente el notorio software espía conocido como Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos e incluso altos miembros de su propia administración. Se está utilizando el sistema de justicia para atacar a los políticos, dijo Santiago Taboada, el panucho asqueroso, alcalde en la Ciudad de México, que presentó la demanda. Miembro de la oposición política, Taboada ha anunciado planes de postularse para gobernador en las elecciones del próximo año. Lo que no es normal es que pasen estas cosas, que a raíz de tus aspiraciones tengas al gobierno pisándote la nuca. En casos de emergencia en los que una vida está en peligro, como los secuestros, la ley mexicana permite a los investigadores obtener inmediatamente registros telefónicos sin orden judicial. Sin embargo, los fiscales aún deben obtener una orden de un juez federal dentro de las 48 horas posteriores a la comunicación con las empresas de telecomunicaciones, lo que la oficina del fiscal general no hizo. En los documentos judiciales, los abogados de Telcel dijeron que nunca recibieron una orden de un juez federal para ninguno de los registros telefónicos solicitados. Telcel no respondió a solicitudes de comentarios. El presidente prometió que nadie sería espiado en este gobierno, dijo el delincuente Higinio Martínez Miranda, senador del cártel de la secta que representa al Estado de México. Los datos de su teléfono celular de octubre de 2021 a enero de 2022 fueron obtenidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, según documentos judiciales de Telcel. Miren nada más, está espiando al jefazo que acaba de colocar en la Secretaría de Gobierno Delfina, la de los diezmos, ¿sí la recuerdan? Exactamente. Es lamentable, condenable, afirmó Higinio Martínez. Negó haber actuado mal y dijo que no tenía idea de que estaba bajo la investigación hasta que los periodistas del New York Times se lo confirmaron. Taboada, el alcalde, fue monitoreado en 2021, pero fue más de un año después cuando se le informó por primera vez sobre la vigilancia, después de que un amigo de la oficina del fiscal general de la Ciudad de México le dijera que lo estaban investigando. Alarmado por la noticia, Taboada presentó una demanda para obligar a la Fiscalía General de la Ciudad de México y a Telcel a responder a la acusación. En documentos judiciales relacionados con la demanda, Telcel reconoció que había proporcionado los registros telefónicos de Taboada a la Fiscalía General de la Ciudad de México en respuesta a 14 órdenes vinculadas a secuestros y al fiscal general del Estado de Colima para una orden. En las órdenes también figuraban decenas de otros números de teléfono, dijo Telcel, incluidos los de figuras poderosas dentro de Morena, el partido en el gobierno, y algunos de sus oponentes. En documentos judiciales, el fiscal general de Colima dijo que había solicitado a Telcel los registros telefónicos de Taboada después de que una persona anónima presentara su número de teléfono y otros en relación con un caso de secuestro local. Los fiscales de Colima dijeron que esa línea de investigación no había arrojado nada relevante y desde entonces habían destruido los registros telefónicos. ¿Les creemos? En la misma demanda, la fiscal general de la Ciudad de México negó haber solicitado los registros telefónicos del señor Taboada. Taboada negó cualquier participación en secuestros. Las acciones de la Procuraduría de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fueron ilegales, según dos juristas. Otro experto dijo que tal vez no sean necesariamente ilegales, pero sí un claro abuso de poder. El sistema es fácil de engañar. Los fiscales pueden inventar expedientes de investigación o pueden utilizar expedientes de investigación abiertos para obtener datos de quien quieran sin ninguna supervisión judicial, dijo Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de R3D, un grupo mexicano de derechos digitales. Definitivamente es un sistema diseñado para el abuso y del que están abusando. Se espera legalmente que las empresas de telecomunicaciones colaboren con las autoridades, pero también tienen la capacidad de rechazar solicitudes abusivas, dijo García. Pero estas empresas dependen de licencias del gobierno y a menudo cumplen más de lo debido, quizá por temor a repercusiones, dijo. No es la primera vez que la Fiscalía General hace mal uso del poder. En 2016, la Fiscalía General de la República de México solicitó en secreto los registros telefónicos de un abogado de derechos humanos, un periodista de investigación y un antropólogo forense, mientras investigaban la masacre de 193 personas, argumentando que las mujeres estaban vinculadas a la investigación de un secuestro. ¿Saben de qué periodista hablan? Imagínense nada más la barbaridad por la que supuestamente estaban investigando a esta persona, Marcela Turati,
la estaban investigando y vinculándola a un secuestro cuando investigaba lo de las fosas clandestinas de allá de Tamaulipas. Son cerdos, ¿eh? El monitoreo ordenado por los fiscales envía el mensaje de que pueden utilizar el sistema de justicia penal contra defensores, contra periodistas, contra expertos independientes, contra opositores, dijo Ana Lorena Delgadillo, la abogada que fue atacada en 2016. Envía el mensaje de que pueden hacerlo y no les va a pasar nada. En el caso más reciente de Telcel, también se entregaron los datos telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de la secta que en ese momento, dirigía la Agencia de Aduanas de México en 2022 y hoy también trabaja con Delfina, la de los diezmos, la recuerdan, ella. La senadora conservadora Lili Téllez, la senadora panista de Morena, hasta hace poco una de las principales candidatas presidenciales de la oposición, y Alessandra Rojo de la Vega, excongresista y abierta opositora a Lady Rebsamen, exalcaldesa de la Ciudad de México y candidata del partido de gobierno en las elecciones presidenciales del próximo año, también fueron monitoreadas según las órdenes escritas y los expedientes judiciales revisados por el New York Times. La Fiscalía General de la Ciudad de México acusó a Rojo de la Vega de delitos electorales el año pasado, lo que según Rojo de la Vega era una represalia política por oponerse a las políticas de Lady Rebsamen. Posteriormente, un juez desestimó el caso. Un portavoz de Lady Rebsamen, quien era alcaldesa durante el tiempo en que se solicitaron los registros telefónicos, se negó a hacer comentarios. Alessandra Rojo de la Vega, enojada por el monitoreo, dijo que dicha vigilancia debería usarse para investigar a verdaderos criminales. Ese debería ser el trabajo de la Fiscalía, pero están ocupados persiguiendo a personas que les incomodan. Alessandra Rojo de la Vega y Lili Téllez, cuyos datos telefónicos celulares fueron solicitados 7 veces cada una en 2021 y 2022, negaron cualquier participación en algún caso de secuestro. Los fiscales también ordenaron los datos telefónicos de Dolores Higareda, una funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Ricardo Amezcua, miembro del Consejo Judicial de la Ciudad de México, según muestran los documentos y órdenes judiciales. Ninguno de ellos respondió a las solicitudes de comentarios. Se espera que Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la Ciudad de México, sea reelecta a finales de este año, y ya con estos antecedentes, pues está de miedo, verdaderamente. Esto es lo que publicó el New York Times el día de hoy. Siguen espiando, son unos cerdos, lo sabemos, son unos cerdos, espían hasta a su propia gente. Por cierto, si estuvieron espiando a Horacio Duarte y si estuvieron espiando a Higinio Martínez, pues ya tienen toda la información de sus delitos. Horacio Duarte se enriqueció brutalmente en aduanas. Higinio Martínez, pues es un ladrón, siempre lo ha sido, es corrupto hasta la médula. Por eso se fueron los dos, por corruptos, por ladrones, a trabajar con la corrupta y ladrona Delfina, la de los diezmos. No se olviden, Delfina, la de los diezmos. Les dejo lo que dijo el vocero de la Fiscalía, negando todo, porque ya ven que cuando pasan estas cosas, ellos siempre lo niegan. No son tontos, ni modo que digan que es cierto. Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con relación a la información difundida por el diario The New York Times, donde señala supuestas investigaciones relacionadas con números telefónicos de personajes políticos. En ese sentido, precisamos lo siguiente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas. La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios como lo señala el medio señalado. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. No existen números de oficio o carpetas de investigación en libros de gobierno con la nomenclatura que se señala en la solicitud de información. Toda solicitud de información que realiza esta Fiscalía a una instancia telefónica es en estricto apego a la ley, sin violentar ningún procedimiento o normatividad ni los derechos de alguna persona. Y en ese sentido,
Como lo señala el diario, esta Fiscalía General de Justicia no solicitó a ninguna autoridad judicial una orden de intervención de telecomunicaciones. Dado lo anterior, se aducirá que la supuesta documentación con la cual se solicitó la información referida a la compañía telefónica es falsa, por lo que se dio vista a la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos para que se lleve a cabo una investigación a fondo para conocer el origen de los supuestos documentos. Además, es imperativo aclarar que no se ha solicitado ni existe alguna orden de aprehensión relacionada con las personas que se señalan. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera: siempre investiga con el fin de llegar a la verdad y esclarecer hechos que puedan configurar la existencia de un delito. No utiliza sus facultades con fines políticos. Asegurarlo sin pruebas es una especulación. Asimismo, no se tiene dato o información que vincule a dichas personas con investigaciones por secuestro y o desaparición, además de que no se ha dado ninguna orden para realizar investigaciones de este tipo. Es imperativo señalar que el diario referido solicitó información a esta Fiscalía, la cual se le otorgó sin que fuera publicada en su totalidad, solamente de forma parcial. Cabe señalar que coincidentemente, dicha publicación fue difundida poco después de que el titular o la titular de esta institución denunciara la existencia de una campaña en contra de su ratificación, impulsada particularmente por varias de las personas que supuestamente fueron espiadas. Además, el medio periodístico confunde instancias locales y federales al citar otros supuestos casos en años anteriores a la presente administración y aludiendo a esta Fiscalía como si se tratara de la Fiscalía General de la República, cuyas facultades por ley son de orden o fuero diferente. Mantendremos informada a la opinión pública sobre los avances en la investigación iniciada conforme nos permita el debido proceso. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie.